Buenas tardes, bienvenidos a Educación y Cultura, el programa de las comunidades educativas del Valle del Cauca y de Colombia. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Ante los constantes incumplimientos del gobierno, la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, realizada el 1 y 2 de noviembre, declaró en estado de alerta al magisterio colombiano y definió la normalidad académica en todas las instituciones del país a partir de este miércoles 9 de noviembre, es decir, que los maestros y maestras solo trabajarán media jornada. A partir de este miércoles inicia una serie de actividades políticas, pedagógicas y culturales que incluyen reuniones informativas en las instituciones educativas, mítines, asambleas, foros y una jornada nacional de movilización el 17 de noviembre contra la reforma tributaria, acciones que requieren de la participación activa de todos los maestros y maestras en defensa de la educación pública y de la dignificación de la profesión docente. Se realizó en la ciudad de Bogotá la Junta Nacional, en donde se tomaron determinaciones importantes. Por ejemplo, se determinó por unanimidad determinar la anormalidad académica a partir del día miércoles 9 de noviembre para protestar en contra de los incumplimientos del gobierno a los acuerdos pactados con la Federación Colombiana de Educadores y con el magisterio colombiano. Bajo el argumento de salvar el Hospital Universitario del Valle de la crisis financiera en la que se encuentra, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció la acogida de este centro hospitalario a la Ley 550, una medida que no solo agudiza esta crisis, sino que además la descarga sobre los hombros de los trabajadores. 60 años lleva el Hospital Universitario del Valle atendiendo a la población más pobre del suroccidente colombiano. Sin embargo, la politiquería y la corrupción en el manejo de los recursos, además del incumplimiento en los pagos por parte de las EPS, son entre otros los culpables de esta crisis. Este hospital llegó a la crisis por los malos manejos administrativos, porque cada vez que había un cambio de gobernador en el Valle, aquí mandaban su representante para que manejara casi 200 o 250.000 millones de pesos, porque el gobierno convirtió los hospitales en negocio y no en un derecho, porque el gobierno acabó con la salud pública colocando a hospitales públicos que brindan atención en salud a competir con clínicas como Imbanaco, como Valle del Lilí. Qué curioso, esas EPS sí le pagan a esas clínicas, pero no le pagan al hospital, como Caprecón, Cali Salud, Selva Salud, EPS públicas que hoy la liquidan desconociendo las grandes deudas que tienen con el Hospital Universitario del Valle. Hoy, la crisis que vive el Hospital Universitario del Valle es descargada sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, pues al acogerse a la Ley 550, conocida también como Ley de Quiebras, inició un plan de reestructuración administrativa en la que se anunció la eliminación de 547 puestos de trabajo que, sumados a las 400 vacantes que la gobernadora ya había anulado, deja un saldo de 947 empleados despedidos. Un hospital que contaba con 1.445 trabajadores de planta y que en la actualidad vivíamos con esfuerzo 1.045, tratando de sostener el hospital, o sea que habían 400 vacantes por proveer, determinan anular, cancelar, desaparecer 400 plazas de trabajo y adicional a eso hay que sumarle 547 más de los 1.045 que habíamos para sumar 947 plazas de trabajo que cancela Dilian Francisca Toro. Para Jorge Rodríguez, presidente de Sintra Hospiclínicas, los despidos masivos se deben a un intento por privatizar el Hospital Universitario del Valle y a la intención de la gobernadora de transformar esta entidad pública en una fundación. Y para concluir, dice un discurso bastante confuso cuando dice que ella prefirió en esta reestructuración salvar 1.325 puestos de trabajo, pero no le dice a los caleños, a los bayunos, a los colombianos, que de esos son 498 de planta y los demás son 850 trabajadores de agremiación. Para la organización sindical, la crisis del Hospital Universitario del Valle no se soluciona despidiendo a los trabajadores, sino cancelando los 120.000 millones de pesos que le adeuda la gobernación a esta entidad.
Ha sacado a todos los médicos especialistas y a las enfermeras, personas con conocimiento y experiencia que hoy le salvan la vida al hospital. Hoy Dilian Francisca cree que mandando al hospital a la ley 550 a una ley de quiebras es la solución del hospital. ¿Sabe cuál es la solución? Que usted como gobernadora le pague al hospital los más de 120 mil millones de pesos que le debe por el no POS, por los tratamientos y los medicamentos que no cubre el plan obligatorio de salud. El hospital universitario es patrimonio de todos los vallecaucanos. Su crisis no solo afecta a los trabajadores, sino también a los estudiantes que realizan allí sus prácticas, a los pacientes y ciudadanos para quienes la salud sigue siendo una mercancía y no un derecho fundamental. De manera indefinida se instaló en la plazoleta de San Francisco el Campamento por la Paz, otra iniciativa que se suma a las actividades de movilización y participación que se desarrollan en todo el país, exigiendo la implementación de los acuerdos entre las FARC y el gobierno nacional. El Campamento por la Paz es una iniciativa de estudiantes universitarios de la ciudad de Cali en la que también participan diferentes organizaciones sociales, sindicales y populares, un espacio desde el que se exige una solución política y negociada del conflicto armado. Este campamento está instaurado con ayuda de todas las universidades. Tenemos a todos los universitarios de Cali, son 10 universidades aliadas bajo un grupo que hemos llamado Voz Universitaria. Justamente este grupo reúne a todos los universitarios que queremos construir un poco de esperanza para conformar la paz que queremos. Tenemos 3 pilares que son los fundamentales para estar en ese campamento. El primer pilar es un cese al fuego bilateral definitivo. Nuestro segundo pilar es el respeto a la Mesa de La Habana. No queremos a un tercero en la Mesa de La Habana. Nuestro tercer pilar es la implementación de tal cual como están los acuerdos, porque estos acuerdos son unos acuerdos validados internacionalmente. Indígenas, afrodescendientes y campesinos, todos víctimas del conflicto armado y social, participaron del Campamento por la Paz exigiendo la implementación inmediata de los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC, pues no quieren que sus territorios continúen siendo escenarios de guerra. Nosotros como región del Naya, lo que le exigimos al gobierno nacional es que nosotros como víctimas verdaderas del conflicto exigimos la implementación de los acuerdos, pero ya estamos cansados de que seamos siempre nosotros los que ponemos los muertos, sea de un lado o sea del otro, pero somos nosotros. Para estas comunidades, la paz solo es posible siempre y cuando se supere el abandono y la pobreza a la que ha estado sometido el campo por años. Estamos aquí también haciendo la marcha pacífica por la paz, ¿sí? Exigiendo territorio y exigiendo las vías de acceso, ¿sí? Para nosotros, y estamos exigiendo también sustitución de los cultivos de uso ilícito. Este campamento es otro de los escenarios de participación y movilización desde el que se construyen propuestas de paz, entendiendo que este proceso no puede depender de las decisiones, intereses y caprichos de las élites políticas del país. En Cali se realizó el primer encuentro municipal de danzas folclóricas del Magisterio Dejando Huella, un escenario en el que los maestros y maestras visibilizaron sus propuestas y proyectos, pero esta vez desde el arte y la cultura. Estampas Folclóricas hace parte de los grupos artísticos que se han conformado en el SUTEP. Sus integrantes son maestras y maestros que a través de la danza le apuestan al rescate del legado cultural del país, una labor que hoy vienen impulsando con sus estudiantes en diferentes instituciones educativas. Nosotros en el grupo de danzas hacemos de todo el folclore colombiano, pero nos centramos mucho en la danza pacífica y en la danza andina, que es lo más representativo, obvio sin descuidar las otras regiones. Muchos de los maestros han traído sus grupos representativos de sus escuelas, porque lo que aprendemos en el sindicato lo llevamos a la práctica a nuestras escuelas.
Este primer encuentro municipal de danzas folclóricas del magisterio es un reconocimiento al aporte que desde el arte y la cultura hacen los docentes a la educación pública y a su compromiso por seguir formando niños, niñas y jóvenes para la vida. Este encuentro es importante, ¿por qué? Porque los maestros que pertenecen a este grupo están replicando lo que están viendo, lo que están aprendiendo dentro del grupo Estampas Folclóricas del SUTEP. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque en estos momentos nosotros, las instituciones que no teníamos grupos de danza, con la representación de nuestros maestros, estamos en estos momentos formando nuestros grupos. El arte y la cultura hacen parte de la formación integral de los seres humanos y es una herramienta que hoy utilizan estos maestros y maestras para impulsar el desarrollo emocional, intelectual y espiritual propio y el de sus estudiantes. La danza contagia de alegría, la danza crea espacios de fraternidad. Cuando un docente está integrado a la danza, es un docente que en su parte profesional es un poco más feliz, un poco más alegre. Esa alegría que da la danza, que da el folclore, se contagia al interior de las escuelas. En el marco de este encuentro se hizo un reconocimiento a aquellos docentes que con dedicación y esfuerzo han participado durante varios años del grupo de danza Estampas Folclóricas. Estos maestros hacen un llamado al magisterio para que se vinculen a las diferentes propuestas artísticas que se impulsan desde el SUTEP. Es importante que nuestros maestros se vinculen porque están las puertas abiertas para ustedes, ya que somos muy poquitos los maestros, realmente somos 24 personas que pertenecemos al grupo y sé que en Cali hay más de 6.000 docentes. Entonces las puertas están abiertas, bienvenidos. Estamos ensayando los días miércoles y los días viernes desde 5 de la tarde a las 9 de la noche. Todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, un grupo de maestros y maestras afiliados a la organización sindical se dan cita con el tango, la milonga, la bachata, la ranchera argentina, el fos y el paso doble, ritmos que hacen parte del baile de salón. Los sábados de 8 a 12 del día puedan venir y hacer parte de este grupo. Los maestros y maestras que deseen hacer parte del grupo de baile de salón pueden inscribirse en la Secretaría de Asuntos Culturales y Deportivos del SUTEP a través del número 316-280-4035 o el correo electrónico capaz0368@hotmail.com. Luego de la Junta Nacional hemos encontrado una novedad y es que el gobierno pretende hacerle conejo a los maestros del 1278 que pasaron la evaluación de carácter diagnóstico formativo y a los compañeros que van al curso. Queremos decirle al gobierno nacional y en particular al señor viceministro que teníamos un acuerdo, un pacto que debe cumplirse entre las partes y que está tutelado bajo los acuerdos de carácter internacional y los pactos. Queremos decirle al gobierno que vamos a dar la lucha sin tregua para que le paguen el retroactivo a los docentes del 1278 al 1 de enero del 2016. No vamos a dar compás. El Comité Ejecutivo de FECODE y la Junta Nacional ha tomado la decisión de quebrantar la paz laboral, producto de la política del gobierno que va en contra de unos acuerdos que nosotros firmamos de manera conjunta con el gobierno y que indiscutiblemente garantizan, potencian, mejoran la vida de los compañeros educadores y dignifican su profesión docente. Además, estimulan el hecho de haber sido ascendidos o reubicados. En segundo lugar, queremos decirle a los maestros que con el gobierno nosotros acordamos el decreto 1657,
Ese decreto 1657 tiene un bache o tiene un lunar y nosotros le expresamos al gobierno que la evaluación es de carácter diagnóstico formativo y que debe mantenerse lo que tiene que ver con el curso de formación. De lo contrario, en el resto del decreto estuvimos de acuerdo, creemos que satisface las necesidades, se ganan los derechos de carrera, se reconoce que el maestro mantendrá su estabilidad laboral sin interesar los resultados que se den. Finalmente, decirle a los maestros del 1278, de todos los maestros de Colombia, que la federación está luchando porque tengamos unas condiciones salariales y unas condiciones de dignidad que nos merecemos los trabajadores de la educación. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. La carrera continental de Jornadas de Paz y Dignidad es un recorrido que cada 4 años realizan los pueblos indígenas, unos desde Norteamérica y otros desde Suramérica, llevando un mensaje de unificación, de respeto y de convivencia armónica con la naturaleza. La profecía antigua cuenta que cuando el águila del norte y el cóndor del sur vuelen juntos, la tierra va a despertar. Estos seres del aire no pueden ser libres, a menos que se unan para formar un todo en el conocimiento, en el entendimiento y en el espíritu. El vuelo del águila y del cóndor juntos es la senda de la paz, la sanación y el equilibrio. Caminar el territorio para los pueblos originarios del continente americano es una forma de compartir el saber, la cultura y la espiritualidad. Por eso las Jornadas de Paz y Dignidad nacen en el año 1992 con el firme propósito de llevar un mensaje de esperanza y resistencia que nos permita volver a vivir en armonía. Era el tiempo de volver a visitar la familia y demostrar que aquí los pueblos originarios estaban vivos y que en este tiempo había que mirar en qué condiciones había encontrado la familia, quienes habían perdido la lengua, quiénes el traje, quiénes las tradiciones, quienes incluso habían dejado de existir y cómo se encuentran los templos, las lagunas sagradas, nuestras montañas, y de esta manera llevar una voz de aliento a las 4 direcciones de la tierra para que todos los pueblos sepan que ya es el tiempo de un nuevo sol, es un nuevo Pachacuti, que ya pasó el tiempo de la oscuridad. Entonces es eso lo que se está haciendo a través de Jornadas de Paz y Dignidad, llevar el mensaje de que es el tiempo de volver a honrar nuestras tradiciones, de volver a recuperar los trajes, la lengua, los vestidos, la alimentación, no permitir más que se sigan fumigando y alterando nuestros alimentos, nuestras semillas. En el mes de mayo inició desde Tierra del Fuego, Argentina, la 7ª carrera continental de Jornadas de Paz y Dignidad, que tiene como uno de sus propósitos honrar la semilla nativa. Esta es la 7ª carrera continental de Jornadas de Paz y Dignidad, que ha iniciado el 6 de mayo en Tierra del Fuego, Ushuaia, con el propósito principal de honrar las semillas originarias o las semillas nativas y también todas aquellas expresiones que existen sobre la madre tierra, como las semillas humanas, las semillas de las plantas, las semillas de los animales, las semillas de los minerales. Ese es el propósito de la que en esta 7ª carrera continental venimos dando nuestros pasos para aliviarle el dolor y también para levantar la memoria que los pueblos originarios de este continente ya la venimos guardando. La carrera continental de Jornadas de Paz y Dignidad terminará en Panamá con el encuentro de los pueblos indígenas de Norteamérica, simbolizado con el espíritu del águila, y los pueblos indígenas del sur, representados a través del cóndor. Jornada es el recorrido que hace el sol desde que amanece hasta que se oculta. Eso es lo que hacemos, una jornada de correr un día, para llegar de una población a otra, entregar el mensaje de paz, porque la paz es algo que no viene de afuera y que no debemos esperar a que ningún gobierno venga a traérnosla, que la paz no está dentro de nuestros corazones y es un sentimiento y un entendimiento que llega a través del espíritu, porque los gobiernos siempre nos hablan de la paz después de la guerra, después de la destrucción. La
La práctica de los saberes ancestrales es para los pueblos indígenas una forma de resistencia cultural, política y espiritual para pervivir en el tiempo y sanar el dolor que han causado tantos siglos de imposición y de exterminio. Todavía estamos en condiciones de volver a restablecer ese orden armónico con todos los seres que habitan el planeta Tierra. Primero para ello tenemos que sanar ese dolor, primero para ello tenemos que tejer la palabra, pero siempre en igualdad de condiciones, que nadie se sienta más ni de menos, sino que todos los hijos de la Tierra estamos en condiciones de aprender mutuamente. En educación y cultura, los hechos educativos y sindicales más importantes de la semana. Clases de salsa, yoga y aerorumba se realizan semanalmente en las instalaciones del SUTEP en convenio con la Caja de Compensación Familiar Confenalco Valle del Cauca, un espacio de integración pensado para que los docentes liberen el estrés y las tensiones laborales. Eso, márcalo, con el derecho. Durante esta semana, la clase de salsa se realizará el miércoles 9 de noviembre a las 9 de la mañana, la clase de yoga será el jueves 10 y la clase de aerorumba el viernes 11 a partir de las 4 de la tarde. Los docentes que aún no se han inscrito para participar pueden hacerlo llamando al número telefónico 880-1008. Este sábado 12 de noviembre, la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad del SUTEP tiene programada una celebración especial para los niños y niñas entre los 0 y 12 años, hijos de los docentes afiliados a la organización sindical en el municipio de Cali. Los maestros y maestras que quieran inscribir a sus hijos para participar de esta celebración podrán hacerlo en la recepción del SUTEP llamando al 880-1008 o a través de la página web www.sutepvalle.org. Esta celebración se realizará el sábado 12 de noviembre a partir de la 1 de la tarde en la institución educativa Antonio José Camacho. Los maestros y maestras que no superaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa tienen plazo hasta el próximo 14 de noviembre para inscribirse en el curso de actualización. En la página web www.maestros.colombiaaprende.edu.co pueden acceder a toda la información sobre cómo realizar este proceso. Según una sentencia del Consejo de Estado, el derecho al pago de las cesantías y la inclusión de factores salariales en las pensiones de los empleados públicos no prescribe. En Educación y Cultura, el colectivo de abogados Leyes rinde un informe jurídico sobre este tema. En el asunto de cesantías, sobre todo a nivel de la rama judicial, muchos jueces y tribunales vienen diciendo que si unas cesantías definitivas no se cobran dentro de los 3 años siguientes a cuando se causa, o sea que cuando el trabajador sale del trabajo, que tiene derecho a cesantías definitivas, si en 3 años el trabajador no la cobra, venían aplicando el fenómeno de la prescripción de derechos laborales. Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado de este año y que se fundamenta en otra sentencia del Consejo de Estado del año anterior, establece algo que los trabajadores deben saber, que es muy importante, que el derecho al pago de cesantías es irrenunciable e imprescriptible. Es importante dar a conocer en esta noticia porque muchos patrones, cuando un trabajador no cobra inmediatamente sus cesantías y pasan 3 años, después de los 3 años le contestan su derecho está prescrito y no puede reclamarlo. Incluso muchos jueces y tribunales también sacan ese argumento, dice que son derechos que prescriben a los 3 años. Sin embargo, con esta sentencia del Consejo de Estado queda claro de que el trabajador tiene pleno derecho
a reclamar el pago de sus cesantías en cualquier tiempo. Las cesantías es un ahorro del trabajador. Las cesantías no son un capricho del empleado, sino es un ahorro que el trabajador hace, ¿sí?, día a día, y es un derecho que por tanto no se puede renunciar y por tanto no se le puede aplicar ese fenómeno jurídico de la prescripción. A esta hora la licenciada Estela Domínguez, fiscal y encargada de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones del SUTE, rinde un informe a las maestras y maestros vallecaucanos. Los más de 600 maestros que avanzaron, que ascendieron en el concurso, los compañeros del 1278, hoy todavía las resoluciones no se han entregado. Ha sido una odisea el hecho de que primero se hicieron las resoluciones, luego se dijo que venían con la firma del señor secretario de Educación. La jurídica de la Secretaría de Educación dice que el secretario de Educación no tiene el aval de la gobernación para firmar los actos administrativos, y en vez de agilizar el proceso para que la señora gobernadora le dé la viabilidad al señor secretario para que firme, pues casi al cierre de este programa, el decreto todavía no había llegado al despacho. Hemos insistido a la jurídica, al subsecretario, de agilizar porque estamos en un final de año y requerimos que esto se pague en el transcurso del mismo año y que no quede pendiente como cuentas para posterior el año 2017. Estamos también detrás de la Secretaría de Educación para agilizar esas deudas y que envíen a Bogotá lo que sea deuda de ascensos y reubicaciones salariales de años atrás, que quedaron pendientes, casi alrededor de 170 personas. Dos, los docentes que aún no se les adeuda el 10%, que son directores rurales. Estamos allí detrás del subsecretario Denson para agilizar ese proceso y que lo envíen a Bogotá, como también las zonas de difícil acceso. En ello, pues, ya se ha pasado el año y hasta la fecha la Secretaría no despega en situaciones que van en mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros educadores. Le habíamos solicitado al secretario de Educación del Valle del Cauca que convocara, por ser el secretario de Educación del Valle, a todos los secretarios de Educación de los entes territoriales con el objetivo de tener un solo calendario académico en el 2017 y lograr resolver la situación de que unos vivimos en una ciudad, trabajamos en otra, nuestros hijos tienen una época de vacaciones, nosotros tenemos otra, y el objetivo que viene planteando la organización sindical es que unifiquemos calendario. Pues esa reunión se abortó, ya tenemos la resolución del calendario académico de la ciudad de Cali. Esperamos que logremos un consenso y que a partir de ese calendario que ya ha publicado en resolución el municipio de Cali, ojalá sea acogido por los otros entes territoriales y podamos tener un valle unificado en el año que viene, en lo que tiene que ver los descansos de los estudiantes, las vacaciones de los docentes, que coincidan los unos y los otros. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita semanal es todos los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa a través de www.sutevalle.org. Encuéntrenos en redes sociales en Facebook y Twitter como Sutevalle y en YouTube como Educultura. Hasta entonces.